¿Cómo ves tú parado desde tu conocimiento, lo que te gusta, tu edad, tu generación, etcétera? ¿Cómo tendría que ser eso donde tú decidieras comprar o invertir? ¿Qué tal, amigos? Hoy estamos con Isidro, un experto en Big Data, el cual tiene experiencia en la comercialización de bienes inmuebles usando esta tecnología que es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay muchísima información, muchísimos datos en el ciberespacio, y cómo podemos usar esto para acelerar el ritmo de las ventas de los inmuebles que estamos vendiendo o de los desarrollos inmobiliarios que estamos comercializando. Pero bueno, Isidro, qué mejor tú para presentarte. Platícanos un poco de ti y qué es el Big Data. Ok, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Mi nombre es Isidro Aguilar, soy ingeniero de software y sistemas computacionales, egresado de la Universidad de La Salle Bajío. Soy CEO fundador de Leia, que es una empresa que desarrolla software y marketing a la medida. El Big Data es un conjunto de datos masivos, complejos, que pues, se producen a un ritmo acelerado. En la parte de la historia, pues comenzamos con computadoras muy pequeñas o que hacían datos de poco almacenamiento, pero poco a poco, como fue pasando la historia y como fueron apareciendo ciertos dispositivos, pues estos datos se fueron generando y cada vez más pesados. Entonces apareció el concepto de Big Data, que son datos masivos complejos que se producen a un ritmo muy acelerado y que necesitan ciertas herramientas específicas para su comprensión, con el objetivo de obtener la información y tomar decisiones efectivas. Oye, ¿y cómo se usa esto en el marketing? Platícame un poquito. ¿Cómo tú, que también tienes por ahí una agencia de marketing, cómo usas esta tecnología o este procesamiento de datos? Pues mira, te ayuda a la parte de descubrir nuevas oportunidades. Obviamente existen varias herramientas que configuras tú dentro de desarrollos de páginas web o de aplicaciones móviles, pero ya dentro de las estrategias pues te ayuda a descubrir nuevas oportunidades de cómo quizás cambiar o hacer más flexible el modelo de negocio, entender a los clientes, porque es muy diferente la persona que ya te está comprando a la persona que tú quieres o que tú deseas que te compre. Monitoreas tendencias que están dentro del mercado, cómo están vendiendo quizás tu competencia o cómo se está vendiendo en otro país o cómo se está vendiendo en tu misma zona geográfica. Haces una personalización de contenidos y pues extraes información o datos de una manera más rápida y más completa. Porque muchas veces a lo mejor si tú haces un estudio de mercado en base a cosas que tú quisieras poner como bases en tu empresa, pues es complejo si no tienes la parte del Big Data. Imaginemos que yo no sé nada de esto, es la primera vez que yo escucho de Big Data y te digo, ¿sabes qué, Isidro? Tengo 30 propiedades que necesito vender y yo sé que tú eres experto en este tema. ¿Cómo le vas a hacer usando esa tecnología para que me ayudes a vender más rápido esas propiedades? Primero, yo tendría varias entrevistas contigo como cliente, sobre todo para checar la parte de los procesos que utilizas en tu empresa para la parte de venta o cómo te contactas con tus clientes, quiénes son tus clientes que te están comprando y cuáles son tus objetivos tal vez de clientes en base a zona geográfica, en base a edades, en base a intereses. Y ya con todas esas entrevistas previas, definiendo muy bien los procesos, pues te diría, ¿sabes qué? Hay que desarrollar una página web o hay que desarrollar una aplicación móvil o hay que desarrollar una estrategia donde estés en varias plataformas de ventas de inmuebles y aparte estés teniendo tus propias ventas desde tu tecnología, desde tu página web o desde tu aplicación móvil. Perdón, Isidro, ¿nos puedes platicar un caso de éxito así a detalle que digas, mira, esto nos pegó, nos funcionó, nos sirvió
y lo hicimos así, o sea, que nos puedes dar datos, detalles. Ok. Uno de nuestros clientes, teníamos una residencia por 12 millones de pesos en la zona norte de León. La residencia se llamaba Residencia Orsay y es una residencia que se había construido para un cliente en específico, pero por X o Y razón el cliente no la pudo pagar para finalizarla. Entonces se le quedó a la inmobiliaria y pues era un proyecto muy grande y que era exclusivamente para un perfil muy significativo de clientes. No cualquiera la podía comprar porque tenía la parte tecnológica dentro de la casa, sensores de movimiento, sensores de calor, tenía luces LED en la cocina y en las bañeras. Está muy, muy bonita la residencia. Entonces, en base a todos esos datos de la residencia, armamos una campaña de marketing digital con el conocimiento también de los datos de las personas que compraban residencias en ese momento, que ya teníamos en la empresa. Entonces, en base a eso, definimos un perfil, después lo pasamos o hicimos retroalimentación con nuestro equipo de diseño y con la parte de comunicación y armamos una campaña muy atractiva para personas que tenían el dinero suficiente para comprar esa propiedad. Quizás no en cuanto a rango de edades, porque la compró ya un señor de una edad un poco avanzada, pero el marketing que lo vio fue de una persona de entre los 30 a los 45 años, que era familiar de esa persona. Entonces, cuando vio nuestro anuncio dentro de la plataforma de Facebook y de Instagram, también hicimos anuncios, pues le llamó la atención y fue como se cerró la venta. Esto es como un embudo, o sea, tú tienes toda la información, tú puedes captar a varias personas en un inicio, pero conforme va bajando el embudo, las etapas del embudo, pues tú tienes que checar la parte de los datos que tienes, o sea, sí son muy esenciales al inicio, pero las decisiones que tomas, pues es lo que define el éxito o el fracaso de una campaña. Pero Ajá, adelante. Perdón, estabas terminando. No, pero pues con esa propiedad sí nos fue muy bien. Era una propiedad que ya tenía 2 años en la empresa y al final se vendió en una campaña de 3 o 4 meses. Excelente. Oye, dime aproximadamente cuánto costó vender esa propiedad. Pues mira, nos costó mucho más barato que hacer publicidad tradicional, porque por ejemplo, al mes de un solo espectacular en León está en promedio de 40,000 pesos. Entonces, por mes nosotros nos gastamos más o menos como 30,000 pesos en la parte de marketing digital, pero estábamos cubriendo la parte de Facebook, estábamos cubriendo la parte de Instagram y la parte de Twitter. Y en cada red social se usó estrategias diferentes. Por ejemplo, para Twitter, en específico en esa empresa, vimos que los clientes que les compraban eran extranjeros. Entonces los anuncios se utilizaban en inglés. Se usaban en inglés o el audio estaba en inglés y era específico para ese segmento. Y Facebook e Instagram, Facebook era para personas ya un poquito mayores que seguían la página e Instagram era para los hijos de esos señores. Entonces pues se armó la campaña. Los 35,000 al mes que nos gastamos se difirió en cada red social y fue así como salió. O sea, estás hablando que aproximadamente te costó 140,000 pesos vender la propiedad. Sí, pero una propiedad de 12 millones de pesos, o sea, sí valió la pena la inversión. Ok, oye, dime, no sé, 3 o 5 principales herramientas para usar este tema del Big Data. Y es que, mira, es bien técnico, o sea, se usa mucho la parte de minería de datos y hay ¿Qué es la minería de datos, mi estimado Isidro? La minería de datos es un proceso donde tú tienes todos esos datos en archivos y en base a esa minería de datos es como si tú le hicieras preguntas muy específicas a la computadora o a donde tienes esos datos. Entonces, a nivel comercial, pues, ¿qué te recomiendo? Uses los administradores de Facebook o de Twitter o de Instagram. Incluso, por ejemplo, puedes usar también la parte de Google AdWords o está también la parte de Google Mi Negocio.
pero ya en la parte de Big Data, ya más técnica, que es donde está como el resultado, pues ya se utilizan unos administradores que no son tan amigables para el público en general, que ahí sí lo tiene que configurar un técnico o un programador o alguien especialista en ciertos lenguajes de programación, o que esté relacionado con el tratamiento de datos. Entonces, sí, a nivel comercial, pues sí, no hay como herramientas que te digan, ¿sabes qué? Usa esta herramienta y te va a dar la respuesta a lo que tú le vas a preguntar como usuario final o como usuario normal. Sí tienes que tener el acompañamiento de un especialista en esa parte del tratamiento de datos. Oye, y platicaba hace rato que estábamos platicando el tema de que también el Big Data se puede usar en la obra, en la construcción de los bienes raíces. Platícame un poquito de eso. ¿Cómo podemos explotar esto? Sí, en la parte operacional. Te comentaba que tú lo puedes usar en 3 aspectos o 3 ejes muy específicos, que es la parte del marketing, la parte operacional y la parte financiera. En la parte operacional, muchas veces es mediante el registro de los datos. Depende de qué tipo de soluciones tú tengas. Por ejemplo, existe un concepto de desarrollo de software que se llama Internet of the Things. Entonces ahí tú registras desde qué temperatura hay en el ambiente, desde a lo mejor cuál es el material que se está usando. Es algo muy, muy exacto, pero conforme es más exacto ese software o esos datos que se están generando, pues también las implementaciones son más caras. En México lo que hacen es un registro en base a formularios. Entonces el encargado de la obra pues tiene que checar o tiene que ir registrando las cosas que van llegando de material, incluso las entradas y las salidas de los trabajadores, la parte de cuánto se está gastando en material y en insumos y en recursos humanos. Entonces tú, entre mejor tengas esos datos en tu poder como empresa, mediante un tratamiento de datos específico o mediante preguntas específicas que tú quieras hacerle a esos datos, pues tienes un mejor resultado de información o una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, a lo mejor usar cierto tipo de varilla o usar cierto tipo de arena o a lo mejor descansar a cierta cuadrilla de trabajo. Eso ya depende mucho del tipo de construcción que tú vayas a hacer. Si nos tuvieras que compartir tu mejor secreto para acelerar la venta de inmuebles mediante el Big Data, ¿cuál sería? Mi mejor secreto, creo que no hay secretos, sino que todo lo que tú hagas o todo lo que tú desarrolles sea cuantificable. Entre más cuantificable, mejor. Porque si tú tienes respuestas ambiguas o respuestas que no son claras, pues no te va a ayudar a tener unas métricas correctas para tomar una decisión. Va a ser como más por intuición o por instinto que porque esté sustentado por datos. Entonces, lo que nos dice el Big Data es que todos esos datos que tú tienes está muy bien que los tengas, pero los tienes que convertir a decisiones basadas en información en concreto. Si yo quisiera tener una persona en mi equipo, en mi negocio, que me haga todo esto, ¿a quién tendría que acudir o a quién contratar? Si lo quisiera interno o si lo quisiera externo. Platícame un poquito de esto. Es una buena pregunta, porque muy pocas empresas inmobiliarias tienen un equipo interno o externo de innovación y desarrollo. Y también tenemos que hablar claros, la parte de desarrollo tecnológico es caro, no cualquier empresa lo tiene. A lo mejor en la parte si no tienes mucho presupuesto, pues puedes empezar con cosas que te hacen más funcional o que dan un poco más de formalidad al negocio, como tener una página web, tener redes sociales, a lo mejor invertir más o menos una cantidad mínima dentro de tus redes sociales. Pero si ya tienes un stock de dinero, tienes una cantidad adecuada,
pues sí puedes invertir en personas que se especialicen en la parte de desarrollo de software, en la parte de mercadotecnia digital, en la parte de diseño, porque tienes que tener un grupo multidisciplinario que arme estas estrategias de Big Data, porque no solo es la parte técnica. A lo mejor puedes tener un buen técnico, pero si no da resultados en la parte mercadológica, pues ¿de qué te sirve? O al revés, tal vez puedes tener un muy buen mercadólogo, una muy buena persona que te arme campañas de marketing digital, pero si tú no tienes los datos de esas campañas digitales, pues sí, vas a estar mucho en la parte del equipo. Entonces, son equipos multidisciplinarios que te ayudan a desarrollar campañas exclusivamente enfocadas a la venta. Es todo un proceso y es algo complicado, pero sí es muy importante para esta nueva normalidad. Muy bien, Isidro. Oye, y por último, ¿qué te gustaría que existiera, que aún no existe, relacionado con este mundo en el cual eres experto en Big Data? Te repito la pregunta, ¿qué te gustaría que existiera, que aún no existe, relacionado con este tema de Big Data? Pues me gustaría a lo mejor que existieran herramientas ya más especializadas, incluso hablando en la parte de inteligencia artificial, que a lo mejor aquí en México o en América Latina, pues no vamos a ver en muchos años, pero en Asia, en países asiáticos, pues ya es algo completamente normal hablar de que la inteligencia artificial te ayude a procesar decisiones y datos mucho más rápido que la configuración que actualmente tenemos que desarrollar nosotros a mano. La parte, por ejemplo, también a la automatización, no solo la parte de actividades lógicas o de tratamiento de datos, incluso en la parte física, a lo mejor tener un brazo robótico que te esté ayudando en la parte de la obra, que le esté ayudando al equipo de trabajo, o a lo mejor una impresora 3D que te esté ayudando a imprimir no solo la parte del pegamento para ladrillos, sino incluso metal. Eso me encantaría que estuviera en la parte de Big Data, porque pues te da muchos datos que a lo mejor tú no tienes en este momento, y entre más datos tengas, entre más información tengas, pues va a ser mucho mejor para la parte del análisis. Y la parte de que ya esté automatizada o que ya integres otras tecnologías, pues ya te da mucho mayor acceso a datos, incluso a configuraciones que tú puedes hacer en tiempo real. Y en la actualidad, pues no es posible, o sí es posible, pero te tardas muchísimo más en tratar de hacer ese tipo de estrategias con recursos humanos. Entonces, lo que quiero entender y resumiendo esta plática que acabamos de tener, Isidro, muy interesante, es entre mayores datos tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Exactamente. O mejores proyecciones podemos tener, o de cierta manera, ¿verdad? De cierta manera leer el futuro. Ahora, esto lo entiendo que es con el famoso Internet de las cosas, ¿verdad? Con este famoso Internet de las cosas que vamos a tener datos por todos lados, y en el cual ya ni siquiera va a ser necesario nosotros tomar las decisiones, sino que va a haber inteligencia artificial que va a tomar las decisiones por nosotros, que incluso como va a tener toda esta inteligencia de datos que a lo mejor nosotros no vamos a asimilar o a digerir de la misma forma o con la misma rapidez, ¿verdad? Que va a tener la inteligencia artificial. Sí. Y como lo va a poder procesar, bueno, pues hacia allá vamos. Entonces, bueno, ¿ibas a comentar algo, Isidro? Sí, estamos ahorita en el Internet de las cosas, Internet of the Things. Para el futuro es Internet of Everything, el Internet del todo. Entonces, estas son las bases de lo que estamos desarrollando, y pues vamos hacia un mundo totalmente de datos. También, como dato interesante, pues en la actualidad, ahorita solo estamos analizando el 20% de toda la información que se genera. Hay un 80% de información que estamos despreciando o que no tomamos tanto en cuenta. Entonces, para que te imagines, o sea, solo con el 20% de esa información
están desarrollando las principales campañas, se están desarrollando las principales campañas no solo de marketing, sino también financieras. Y como otro dato interesante, al día, en este año, en 2020, generamos 44 zettabytes, que eso se traduce en 50 millones de tweets, 294 mil millones de correos electrónicos, 4 petabytes de datos en Facebook, 4 terabytes de datos de cada automóvil que está conectado en el mundo, 65 mil millones de mensajes que son enviados en WhatsApp y 5 billones de búsquedas. Y eso lo generamos día por día. Ahora imagínate, ya cuando todo esté conectado a Internet, pues van a ser muchísimos más. Entonces, la importancia de la tecnificación, la importancia de entender hacia dónde vamos, incluso en la parte de viviendas, pues es sumamente importante porque pues las nuevas generaciones ya tienen la tecnología en la mano. ¿Cuántos años tienes tú, Isidro? ¿De cuántos me veo? No, pues no sé. No, estoy chavo. Tengo 26. 26. ¿Cómo te imaginas? Digo, tú porque estás metido en todo este tema, bueno, que no lo mencioné, pero Isidro ha sido conferencista, Congreso de Emprendedores, ¿cierto? En la Semana Nacional del Emprendedor. En la Semana Nacional del Emprendedor, por los últimos 3 años fue conferencista y está metido todo en este rollo tecnológico. ¿Cómo ves tú parado desde tu conocimiento, lo que te gusta, tu edad, tu generación, etcétera? ¿Cómo ves tú o te imaginas tu hogar, verdad? O a lo mejor ya ni hogar, sino tu inversión ideal de bien raíz. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo me la describes? ¿Cómo tendría que ser eso donde tú decidieras comprar o invertir? Pues a mí me encantaría que mi futura vivienda estuviera conectada a internet, que literal yo pudiera sacar mi smartphone o ver en mi smartwatch notificaciones que están pasando en tiempo real en mi casa. La parte de automatización sería algo ideal, a lo mejor abrir las puertas con huella digital o con reconocimiento facial, checar en las cámaras quién está en mi casa, adentro y afuera de mi casa, tener una computadora por dentro que me estuviera ayudando con la parte de la luz, incluso con el ahorro de la luz, checando los aparatos electrónicos que tengo en mi casa, a lo mejor con un asistente de voz, dándole instrucciones claras para que me diera las noticias o que prendiera la televisión o que incluso prendiera la estufa para calentar algo. Yo me imagino una casa, se le llama Smart Houses, una casa inteligente. Eso sería para mí lo ideal. Creo que para mí, para muchas generaciones detrás de mí, lo ideal, y que sí invertiría de manera fuerte en tener una vivienda así. Okay, muy interesante. Muy interesante porque nunca tocaste el tamaño de la propiedad, nunca tocaste la ubicación, nunca tocaste nada de eso, sino el tema de que sea una casa o una propiedad inteligente, que yo creo y pienso que ya no solamente estamos hablando de hogares, sino de oficinas, sino de centros médicos, sino del tema industrial o logístico. Estamos hablando que toda esa tecnología ya no solamente tiene que ser trasladada en el tema de vivienda o de hogar, sino en todos lados, en centros comerciales o en lo que vaya a quedar de los centros comerciales, ¿verdad? O en la nueva cara de los centros comerciales, que en este famoso crisis del retail, ¿verdad? Que estamos viviendo por el tema en el cual ahora el tema del e-commerce está tomando demasiada fuerza. Pero bueno, todo eso que acabas de decir, yo creo que trasladándolo a todos los sectores, no solamente a los hogares, sino oficinas, repito, centros médicos, centros logísticos, bueno, en todo el tema comercial, en fin, industrial. En fin, bueno, pues muchas gracias, Isidro. La verdad que muy interesante en la plática, corta, concisa, pero con muchísimo valor. Así que bueno, no sé si quieres decir antes algo para terminar esta entrevista, transmisión.
No, pues muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y ya sabes que estoy aquí para ayudarte a ti y para ayudar a las personas que tengan alguna duda o pregunta. Un abrazo. Excelente, Sirio. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos, campeones. Ya saben, hay que seguirse preparándose, hay que seguirse entrenando y sobre todo que hay que estar al tanto de todos los cambios que se vienen, sobre todo de todos los retos que estamos viviendo y que nunca se les olvide vivir por arriba de la línea con cero excusas y cero pretextos.